Bien, buenos días. Continuando con nuestro tema de lo que es derivación de funciones de varias variables, entre ellas estamos tratando campos escalares, gradiente y derivada direccional. La sesión pasada o clase pasada vimos campos escalares, gradiente, y hoy vamos a tratar lo correspondiente a la derivada direccional. Para ello comparto el siguiente material. Okay, entonces compartimos. Aquí estamos. Eh, Bien. Tenemos entonces aquí una gráfica en la que pues se observa pues pendientes, es decir, aquí pues se observa opciones de rutas para poder descender de esta colina. Bien, tomando en cuenta lo que ya vimos, entonces podemos comentar lo siguiente. Vamos a suponer que se está en esta colina y pues se quiere determinar la inclinación de ella con respecto a un eje vertical que fuera el eje Z. Entonces, si queremos nosotros conocer qué configuración tiene esta colina, pues lo hace la función, los valores de x, y que nos generan z. Entonces, para x distintos y y distintos, pues tendremos z distintos. Al tener un número infinito de valores, pues nos va a dar una configuración como esta, dependiendo la función que tengamos generada, que me genere precisamente esta configuración. Bien, y también sabemos determinar la pendiente en dos direcciones, que es lo que ya se trataron cuando vimos derivadas parciales, con respecto a la dirección X y con respecto a la dirección Y. Y bien, se denotaron pues así como f de y en las variables x y y. Sí voy a derivar respecto a la dirección y. Y se dejó como la derivada, en este caso se denotó como fx en las variables x y, lo que vimos en el momento en que se trató la derivada parcial en dos direcciones. Pero ahora vemos que estas direcciones parciales nos sirvieron pues para calcular pendiente. Decíamos, bueno, resultó una pendiente en esta dirección de tal valor en determinado punto y la otra en la otra dirección. Pero ahora se nos amplía el panorama. Nos vamos a cualquier dirección. Cualquier dirección quiere decir que puede ser que decida irme por esta ruta, por esta ruta, por esta ruta. Eso significa que tengo un número infinito de opciones. Y la otra depende qué es lo que persiga. Quiero llegar mucho más rápido, tomaré una ruta donde haya mayor pendiente. Si no es preciso llegar muy rápido, agarraremos otra ruta que sea con menos pendientes. Entonces quiere decir que tengo un número infinito de opciones, como había comentado. A esto le llamamos entonces la derivada direccional. Muy bien. Entonces, sea Z, pues, como ya se dijo aquí arriba, una superficie, tomando una referencia, un punto inicial x0 y y0, que esté en el dominio de F, es decir, por acá generamos un dominio, etcétera, pero que estará formado nada más por x, y. Bien, entonces decidimos ubicar ahí un punto, pues como se muestra en este caso aquí, en esta figura A, lo que he comentado. Tenemos pues que la dirección de la derivada está dada por un vector unitario.
Bueno, ahorita vamos a ampliar este aspecto. Un vector unitario que dependerá de un ángulo en sus componentes por coseno de teta y seno de teta. Esto me hace o determina este vector unitario U. Bueno, ¿cómo se coloca ese vector? Pues aquí aparece ese vector. Paralela a ese vector, estamos denotando aquí una recta. Pues le estamos dando el nombre de L. A partir de una referencia, en este caso el eje X, se hace un giro. Ahí está teta, que ahorita en este momento aquí habíamos comentado. Aquí está teta para las dos funciones. Bien. Es algo parecido a la colina. Aquí pues tenemos una función, como decía hace un momento, que para cualquier valor x distinto, xy distinto, pues tendremos un punto sobre esta superficie, que son los valores de z. Entonces esta superficie está conformada por un número infinito de puntos, pero que dependen de los valores que tengamos en el dominio, según la función que tengamos. Bueno, eso sería una explicación gráfica. Vayamos un poquito más descriptivo, donde entonces vemos que teta es el ángulo que forma el vector con el eje x positivo, lo que mencionaba hace un momento. Entonces, para hallar la pendiente deseada, pues se puede reducir el problema en dos dimensiones, cortando la superficie en un plano vertical que pasa por el punto P. Ya estamos entonces aquí en esta parte de esta diapositiva, de la figura, perdón. Bien, vamos a ver si movemos. Así, aquí mejora. Bueno, estaba perdiendo un poquito aquí dónde está. Bien, entonces decía pues de que cortaba un plano vertical y encontramos pues aquí un punto P, aquí. Y es paralelo P, esta recta paralela a U, como había comentado. Entonces aquí está P. Muy bien. Como se muestra en esta figura B, este plano vertical corta la superficie formando una curva C. Aquí está nuestra curva C. Entonces, si prolongo o subimos estos puntos hasta que llegue donde está la superficie, tanto de P como Q, ahí localizamos dos puntos que pertenecen a la superficie. En ese tramo, obviamente que debe haber una pendiente. Muy bien, entonces tenemos en la dirección de U, se define como la pendiente de la curva C en ese punto. Entonces, de manera un poco informal, se puede expresar la pendiente de la curva C como un límite análogo a los usados, pues, anteriormente, cuando se hacía para una sola variable. Este plano vertical utilizado para formar precisamente este corte, plano vertical, dice en el plano, en este caso, pasando por, obviamente, XY, en base a XY. Entonces ahí en XY está alojada esta recta L, como lo podemos observar aquí también. Entonces representada por ecuaciones paramétricas. Bueno, entonces, como tenemos dos puntos, pues podemos indicar, pues, o deducir aquí estas dos ecuaciones paramétricas. Porque, por ejemplo, aquí, bueno, aquí son puntos de la superficie. Primero, X0, Y0 estarán aquí. Aquí lo tenemos indicado. Y al subir ese punto hasta que toque la superficie, ya se generó un punto de Z. Eso sería para el punto P. Para Q, variamos X y Y para cualquier valor. Y ya como comentaba, tenemos un
valor z aquí, que depende de x, y. Aquí están las tres coordenadas. Y bien, entonces como a través de estos dos puntos podemos generar. ¿Por qué? Porque observamos que x0 y y0 pertenecen ¿a quién? A P. Y x y y pertenecen a Q. Eso me permite entonces que pertenece al punto P, la x0, y y0 pertenece también al punto P. Y tanto x como y son parte del punto Q. Entonces, relacionando aquí generamos estas ecuaciones paramétricas. Y entonces ya tenemos aquí parametrizado cualquier avance o cualquier punto que queramos en cualquier posición x y y que lo hagamos variar, dependen de este parámetro. Ahorita vamos a ver finalmente cómo se va a depender de este parámetro. Para cualquier t que aplica para tanto la dirección x como para y. Entonces, de manera, para todo valor de t, que es el que podemos ya dejarlo en función de esta variable, el punto Q está en la posición XY se encuentra en la recta L. Es decir, una vez parametrizado, cualquier valor de t estará a lo largo de la recta L, en esa variable nada más. Entonces hay un punto correspondiente, obviamente, en la superficie. Como decía, hemos decidido que aquí sea XY, subimos y ahí está la superficie. Pertenece a la superficie. Y bien, continuando. Tenemos entonces ya los modelos. Tenemos que X0, Y0 es un punto un punto P que está al inicio, aquí. Y para XY y F de XY, nos estamos definiendo el punto Q. Aquí nuevamente lo repetimos. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué distancia hay entre P a Q? Entonces, esto lo podemos determinar fácilmente. Estoy posicionado aquí, entonces sería X y llego a la posición original, X0. Entonces, digamos, en la dirección X hay una dirección, o sea, una distancia X o una posición X final, menos una posición X ¿eh? Al inicio. Lo mismo sucede para Y. Ahora, de acá hay un valor Y final menos un valor Y inicial. Y eso me está dando también una diferencia en los puntos que tenemos aquí en la superficie, que son los valores de Z. Entonces aquí estos dos me está denotando el punto P, o sobre el punto P, sobre el punto Q. Aquí entonces sobre este plano, regresando otra vez a la recta, la distancia que hay entre P y Q lo puedo determinar. Coordenada final menos coordenada inicial elevada al cuadrado. Y final menos y inicial elevada al cuadrado, usando Pitágoras. Pero aquí lo puedo reemplazar x menos x0. Si regresamos a estas ecuaciones paramétricas, t, si esta x0 lo mando para la izquierda, va a ser x menos x0, que es lo que estamos trabajando allá como distancia. Eso va a ser entonces igual a t coseno de teta. Bien, si despejo t seno de teta va a ser y menos y0, que son los datos que tenemos aquí dentro que quedaron igualados. Entonces, x menos x0 es igual a t coseno de teta elevado al cuadrado. Y más
La otra, que es y menos y0, es igual a t seno de teta elevado al cuadrado. Tenemos entonces aquí que podemos sacar como factor a t y nos quedará coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. ¿Es igual a quién? Igual a 1. De tal manera que, y aquí la t, al estar elevados al cuadrado, sería t cuadrada. Sacamos la raíz y nos quedó únicamente la magnitud de t, parámetro. Entonces, aquí pues podemos también escribir la pendiente de la recta secante que pasa por x0, y0, en el punto inicial x0, y0, y en el punto final xy en función z en función de xy. ¿Cómo? Bueno, pues sabemos que es igual a esta diferencia del punto final menos punto inicial sobre ese parámetro. Entonces, esto me está dando pues esta, digamos, la pendiente de esta recta que está pasando por acá. Esto al ir reemplazando x, pues va a ser igual a x0 más t coseno de teta. Y la y, t seno de teta, con las ecuaciones paramétricas que ya tenemos. Y nos vamos por las coordenadas que tiene el punto inicial. O sea, P, que tiene coordenadas x0 y y0. Entonces aquí ya está reemplazadas. Y por último, haciendo que en este caso t se aproxime a 0, entre más pequeñito, se llega a esta definición final. Entonces, aquí tenemos que la derivada direccional, aquí otra vez se me pasó, ahí está. Si f es una función diferencial en x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u, que es igual a coseno de teta i más seno de teta j. Entonces aquí hay un vector unitario, el que comentaba o que se había indicado al principio. Aquí está. Entonces u es, como lo acabamos de ver, u es coseno de teta en dirección y seno de teta j son sus componentes de este vector. Es donde estamos concluyendo aquí para definir la derivada direccional. ¿Qué significa entonces? Que estamos derivando este vector unitario, ¿sí? En función, o sea, obviamente de las variables x, y, que coseno de teta, y la derivada en la dirección y en la función seno de teta. Veamos entonces, ya quedó pues un modelo. Como se decía al principio, refiriéndonos a la colina, hay una cantidad infinita de derivadas direccionales en un punto dado de una superficie. Una para cada dirección especificada por U. O sea, aquí puedo estar aquí en la colina, tomar esta dirección, esta cualquiera, que me permita, en este caso, si fuera a descender, a eso se refiere pues que tenemos un número infinito de opciones de derivada, en este caso, de direcciones, especificadas por ese vector U. ¿Cómo se muestra pues en esta figura? Dos de estas son las derivadas parciales, son las que ya vimos, fx y fy. Pero ahora estamos ampliando las posibilidades de no solamente una, o dos, sino número infinito. Si nos vamos en la dirección respecto del eje x positivo, o sea, cuando aquí teta igual a 0,
entonces tenemos que el vector unitario está alojado sobre ese eje, no ha girado el ángulo. Entonces coseno de 0 grados y más seno de 0 grados j. El seno de 0 grados sabemos que es 0, mientras que el coseno de 0 para este caso va a ser 1, 1i. Entonces en esta dirección el vector unitario estaría sobre el eje x. Entonces la derivada respecto de x es, en esta dirección, es derivar respecto de x por coseno de 0 grados, más fy, o sea, la derivada de respecto de y por seno de teta. Pero esto ya vimos que se nos convierte en 0, por lo tanto nada más nos queda la derivada en la dirección x. La otra, ahora nos vamos en la dirección respecto del eje y positivo. Ahora el ángulo ya giró pi sobre 2, o sea, 90 grados. En este caso tenemos que u es igual a coseno de pi sobre 2, más seno de pi sobre 2, j. Pero sabemos que el coseno de 90 grados es 0. Y el seno de 90 grados es 1. ¿1 qué? 1j. Nos queda nada más en la componente j. Entonces la derivada respecto de j va a quedar como la derivada respecto de x por pi con coseno de pi sobre 2 más la derivada respecto de y en el ángulo de pi sobre 2. Como ya vimos que esto se convierte en 0, pues nos queda nada más la derivar respecto de y en las variables x y y. Eso es siempre y cuando estemos moviéndonos sobre cualquiera de los ejes x y y. Bien. Tenemos entonces aquí, vamos a subir un poquito a ver qué ejemplo. Vamos a hallar la derivada direccional de sobre esta superficie. O sea, 4 menos x cuadrada menos y cuadrada menos un cuarto de y cuadrada me genera una superficie como la que estamos viendo aquí. Nos interesa en el punto 1, 2, en la dirección de este vector unitario. Entonces aquí aparece ya, nos dan el vector unitario, cuyas direcciones son coseno en el ángulo pi sobre 3, pi sobre 3. Entonces pi sobre 3 sabemos que corresponde a un ángulo de 60 grados. Bueno, aquí está indicado ese vector unitario y con respecto al eje X o paralelo al eje X, allí medimos ese ángulo. Por allí pasa entonces ese vector unitario. Y nos interesa su valor de esa derivada direccional en el punto 1, 2. Aquí está indicado. ¿Sí? Aquí está. Hemos avanzado 1 en X y 2 en Y. Ese punto está localizado ahí. Bueno. De tal manera que era derivar el vector, o sea, hacer las derivadas respecto a las variables x, y. Derivamos, como lo indicaba, respecto del eje dirección x por el coseno de teta, más la derivada de la función por seno de teta. Sabemos entonces que si derivo aquí este 4 es 0. Aquí sería menos 2x, la derivada, aquí está, acompañada por el coseno de teta. Más, en este caso, nuestra derivada respecto de y sería 2 cuartos, que se convierte en dividido, se convierte en un medio de y disminuida es elevada a la 1, seno de teta. Está dando dirección coseno de teta y seno de teta, que es el vector que ya nos dieron aquí. Entonces, evaluando desde el valor pi sobre 3
x igual a 1 y igual a 2 se obtiene menos 2. Y sabemos que el coseno en este caso de pi sobre 3 va a ser 1/2. Más menos 1. Aquí va a ser negativo. Aquí tenemos menos y. En este caso es 2. Entre 2 se convirtió en menos 1. Y el ángulo, raíz de 3 sobre 2. Ese es el seno en este caso aquí lo que tenemos, pi sobre 3, ¿sí? Lo podemos transformar en raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí tenemos ya los valores de las derivadas con la dirección que nos dieron, ¿sí? Que es el vector unitario. Haciendo operaciones, nos queda que aproximadamente el 2, con el 2, nos quedó menos 1. Menos 1, pues sería un medio, raíz de 3. En una aproximación, sabemos que este no es un valor totalmente cerrado, y una aproximación de menos 1.866. Entonces tenemos aquí la pendiente, aquí está la pendiente, esta recta que tenemos aquí, cuya pendiente es de menos 1.866. En este punto en particular, 1, 2. Si nos pidieran o cambiamos el punto que nos interesa, hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, no sé, esta pendiente, o sea, vamos a encontrar una pendiente distinta. Entonces aquí es para el caso particular del punto 1, 2. La pendiente es menos 1.866. Entonces ahí tenemos este ejemplo. Veamos otro. Hallar una derivada direccional aplicando el caso de la clase pasada. Nabla f en xy, lo que es el gradiente. Bien, entonces aquí está la función, es 3x cuadrada menos 2y cuadrada. Ahora en lugar de darnos ya el vector unitario, nos dicen que hay una dirección en el primer punto menos 3/4, 0 en dirección. En este caso, en este punto nos interesa ese valor. ¿Pero en qué dirección? Ahora que vaya de P a Q, cuyas coordenadas de P son estas y coordenadas de Q son estas. ¿Qué tenemos que hacer? Generar ese vector unitario. Bueno, para ello nos vamos a la solución. Entonces, al unir esos dos puntos P a Q, generamos un vector que le podemos llamar D. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues ya sabemos que son las coordenadas de la flecha menos las coordenadas del origen. ¿Qué se hizo aquí? Entonces, aquí está, dice 0 menos 3/4, pero como hay un signo menos menos, aquí se convirtió en positivo. Siguiente componente, 1 menos 0, que aquí está, muy explícito. Esto es respecto de I, respecto de J. Aquí nos quedó finalmente 3/4 de I y 1J. Entonces solamente J escribimos. El vector en esta dirección es entonces, es decir, el vector unitario. Sacamos la magnitud de este vector B, el vector B, que es el que tenemos aquí, 3/4 de I más J, aquí está, 3/4 de I más J, es el numerador. Pero al hacer aquí, elevar al cuadrado estos valores, 3/4 más 1 elevado al cuadrado, que es la magnitud, en este caso de B, encontramos que su valor es 5. Entonces, se convirtió o ¿cómo obtenemos el vector unitario?
el vector mismo entre su misma magnitud, es decir, dividiendo entre cada componente. Este es el vector unitario U, que es paralelo a PQ, tal como lo vimos en la primera diapositiva. U paralelo a esa recta a la que nos referimos al principio. Bien, como ya vimos, como nabla en fxy es igual a derivar respecto a x la función, derivar respecto a y la función. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué hicimos? Derivar 3 por 2 sería 6x respecto de y. Derivar menos 2 por 2 sería 4, baja un exponente y, j. Entonces el gradiente en ese punto, menos 3 cuartos 0 es, o sea, en ese punto en particular, y nos interesa. Entonces esto es igual, en este punto que lo estamos indicando, nos da un valor finalmente de menos 9 medios en dirección y. Bien, ¿en dónde estamos entonces? Estamos aquí en el nabla F, aquí, pero estamos dándole el valor, bien, aquí está, 6, pero por menos 3 cuartos. Por eso aquí se volvió negativo, ¿sí? Entonces, 6 por 3 sería 18 entre 4, pero de 18 entre 4. Entonces dividimos 18 se convierte pues en este valor, menos 9 medios. Es decir, el 9 lo divido entre 2 y el 4 se convirtió en menos 9. Y el otro término es, aquí está, pero nos dicen que 0 en este punto, aquí, y vale 0. Vamos a conectarnos para no quedarnos sin batería. Bueno, entonces estamos nuevamente con más energía. Bien, entonces aquí queda ya prácticamente resuelto el problema. Este es el gradiente en el punto menos 3 cuartos 0. ¿Correcto? Por consiguiente, entonces, en ese punto tenemos que valorar la derivada direccional, que es el tema que estamos tratando. Pero simultáneamente involucramos lo que es el gradiente. Es decir, aquí tenemos un valor, un vector gradiente, cuyo valor es en este. Sus componentes, pues, son menos 9 medios en y. Ahora nos vamos el valor el de la derivada direccional. Entonces, en ese mismo punto, de la derivada direccional es nabla f, que es en el punto menos 3 cuartos 0, multiplicado por ese vector unitario u. Entonces aquí está menos 9 medios, que es lo que obtuvimos, que es nabla f en i más 0j, que es lo que obtuvimos aquí. Eso por el vector unitario, ¿por qué? Porque es un valor el que estamos obteniendo, un escalar, es en este caso la derivada direccional, cuánto vale en ese punto. Entonces aquí aplicamos el producto punto y entonces serían 9 por 3, 27 y 2 por 5 nos da 10. Hacemos i punto i que se convierte en la unidad. Si este fuera diferente de 0, haríamos también aquí la multiplicación de 0 por 4, pues ya se convirtió en 0 y por eso está desapareciendo. Y sacaríamos la magnitud de los dos componentes y si fuera diferente de 0. Pero como aquí nada más ya se convirtió este producto en ceros, pues nada más nos quedó como 27
décimos. Ese es el valor de la derivada. Se me estaba desapareciendo ese numerito. Ahí quedó completo. Entonces ahí tenemos una situación que aquí está esta función, 3x cuadrada menos, aquí está su superficie. Si lo metemos en un programa de graficador y pedimos y lo ajustamos la gráfica, nos da algo como esto. Entonces el punto ¿dónde está? Menos 3 cuartos 0. Aquí está. ¿En dirección de quién? Si aquí este es x, se fue a la parte negativa, menos 3 cuartos. Un poquito menos que la unidad. Bueno. Y 0 en y, es decir, no avanzó en esta dirección. Ahí colocamos ese punto P. Aquí está, este. Y luego en dirección de Q. ¿Q dónde está? Dice que es 0 en X. Entonces está alojado solamente sobre Y. ¿Cuánto vale sobre Y? La unidad de acá para acá. Unimos los dos puntos P y Q. Ahí está su dirección. Luego, en ese punto, nos están diciendo que en menos 3 cuartos 0 se calculara esta derivada direccional. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, está un poquito borrosito, pero aquí se logra ver. Entonces aquí subimos ese punto y se va para arriba. Ese valor lo podemos ¿dónde calcular? Aquí en la función, es decir, el valor de z. Entonces nada más nos queda pues ese valor que tengo aquí menos en 3 cuartos, 0 en y, pues nos quedará menos 3 por, en este caso, la x, vale menos 3 cuartos, elevado al cuadrado y multiplicado por 3, y ahí tendríamos el valor de este punto. Colocamos, identificamos este punto, y aquí está esa recta, cuya pendiente es este valor. Y está relacionada entonces con un vector unitario que está pasando aquí, que es el que nos dieron como, o si no, más bien aquí podemos sacar su vector unitario, que es el que calculamos aquí. Entonces aquí paralelo a PQ hay un vector unitario U. Aquí también lo pudiéramos alojar. Entonces ahí quedó pues ya la interpretación de valor, cuánto es, cuál sería la superficie de esa función que estamos refiriéndonos, en dónde se localiza el punto que nos interesa, cuál es el valor, en este caso, de la derivada direccional, e inclusive vimos el valor, en este caso, del gradiente, que es el tema que se abordó en la clase pasada. Bueno, entonces estamos combinando, pues, conocimientos y vemos la utilidad que tiene este tipo de derivadas para resolver determinados problemas. Queda con esto entonces expuesto la derivada direccional. Prácticamente estamos en la conclusión del capítulo 2 de nuestro curso de análisis vectorial. Haremos otros ejercicios para ver algunos casos en particular para tener un dominio mayor en este tema. Concluyo, dejo de compartir. Nos vamos a la pantalla principal. Bueno, entonces estamos ya de aquí.